Okay, thank you very much. Isaías 40, versículo del 28 al 31. Dice así Isaías: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Miren lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy lo estamos titulando Enfrentando la tensión. Enfrentando la tensión. Amados hermanos, todos nosotros enfrentamos tensiones, sentidos que nos faltan fortaleza. El psiquiatra divino, que es nuestro Dios, debe saber controlar nuestras emociones antes que nuestras emociones nos controlen a nosotros. En estos tiempos difíciles que estamos atravesando, vamos a enfrentar mucha tensión. Vamos a estar tensionados por muchas cosas. A lo mejor le llegó la planilla de luz elevada y usted no tiene dinero, y de encima le sale la planilla de agua, y luego le sale la del teléfono, luego le sale la del TV cable, y así sucesivamente le va saliendo todo, y la tensión sube las emociones, y nos enfrentamos frente a esta situación diariamente. Vivir el día a día de la cuestión del dinero rápido, la ansiedad, la velocidad y el ruido a donde vamos. Si andamos en un vehículo, queremos llegar pronto, andamos rápido. A lo mejor salimos atrasados y a lo mejor estamos con un complejo tránsito que no nos permite llegar a donde tenemos que llegar, y nos vamos donde vamos con velocidad, la preocupación, y luego puede venir un accidente o la muerte. Esto también causa hipertensión. El estrés, las emociones elevadas causan estrés y causan hipertensión. Cada día hay más hipertensos. Según la historia clínica, 58 millones de adultos sufren de presión alta, porque todos, absolutamente todos, estamos bajo tensión. Hoy en día, hace unos 15 minutos, antes de venir acá, me llegó una persona de 40 años con vómito, arcadas, dolor de cabeza, y le tomé la presión, tenía la presión disparada. ¿Qué había hecho? Había comido fritada y tantas cosas más. Se le había elevado el colesterol, el triglicéridos. ¿Por qué la gente come tanto? La ansiedad del estrés le hace a uno estar come y pica, y cuando nos damos cuenta la refrigeradora está vacía. Bueno, la tensión alta, la presión alta, el sufrir de muchas ansiedades,
es porque todos estamos bajo tensión. Todos, absolutamente todos estamos bajo tensión. Es por eso que el mensaje de hoy va dedicado a nuestras vidas. En todo lo que nosotros estamos atravesando, vamos a enfrentar esta tensión. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, hermano, el problema de la tensión lo dice Isaías 40, versículos 29 y 30. Vamos a volver a leer. Isaías 40, 29 y 30 dice lo siguiente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Lo que está diciendo aquí Isaías es algo que nosotros debemos comprender. Que si nosotros nos acercamos ante el trono de la gracia, vamos a alcanzar el oportuno socorro. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la tensión, por la preocupación, por las circunstancias, por lo que estamos atravesando, a lo mejor usted está diciendo, pastor, usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Sí, usted tampoco está pasando lo que yo estoy pasando. A lo mejor usted se ha quedado sin trabajo. A lo mejor usted ya llegó el fin de mes, mañana estamos fin de mes y no lo han cancelado, no le han pagado. A lo mejor la semana que viene van a demorarse un poco en pasarle la transacción de cancelarle su sueldo y usted tiene encima que pagar factura, que pagar el agua, el teléfono, el internet y tantas cosas. La tensión está allí. Pero hermanos, ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? La Biblia me habla de la debilidad humana. Y el hombre por naturaleza tiene una debilidad. Pero si nosotros somos hijos de Dios, dice la Biblia aquí que Él da fuerza al cansado, al débil, la multiplica. Y dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se agotarán, y volarán como las águilas. Esto es lo que nosotros queremos tener. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 40. El Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 26, versículo 40. Dice el Señor de esta manera. Mateo 26, 40. Dice así. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. La Biblia me habla que Jesús estaba orando en Getsemaní. Y al llegar a Getsemaní, se dio y le dijo a sus discípulos que se sienten entre tanto que él iba a orar. Y toma a Pedro y a dos hijos de él, Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. Y Jesús le dijo, mi alma está muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y se va un poco más adelante y se postra sobre su rostro. Y orando Jesús le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y el versículo 40 dice, volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Miren, hermanos, el ejemplo claro de Jesús está aquí. El hombre por naturaleza tiene debilidad humana y a veces el hombre tiene esa debilidad del cansancio, del agotamiento. Si bien es cierto, sí, nuestro trabajo muchas veces nos cansa, nos fatiga. Es difícil. Mire, el día de ayer
Yo terminé de almorzar 12 del día. Yo, gracias a Dios, almuerzo a las 12 del día. Y me llamó un paciente, una paciente, que vaya a atender a la mamá. Yo le digo, déjenme almorzar, déjenme terminar. Le digo, a la 1 en punto lo voy a atender. Y me fui a la 1. Mientras estaba atendiendo a esta paciente, me llamó un pastor amigo mío. Me dice, hermano, ayúdame. Creo que mi papá tiene COVID. Y a lo mejor mi mamá también. Y quizás mi hermana también. Y pastor, ayúdame, que creo que yo también estoy con COVID. Atendí a mi primer paciente a la 1 de la tarde. 1:30 lo fui a ver a este hermano. 2 de la tarde llegaron con unos exámenes. Estaban todos contaminados. Todos. Ahora, en ese instante, hermano, comencé a medicarlos. Cuando me di cuenta, eran 4 pacientes, 4. Tenía que ponerle suero, tenía que preparar el suero, tenía que hacer esto y aquello. Hermano, me dieron las 8 de la noche. Desde las 1:30 de la tarde hasta las 8. Imagínense usted cómo estaba cansado. O sea, un agotamiento físico y también mental de estar preparando esto, haciendo esto, poniéndole el suero acá. A la una no le podía coger la vena. La otra estaba la una era diabética, el otro era diabético. Hermano, el agotamiento, pero ¿sabe qué dije, Señor? Renuévame las fuerzas. Renuévame las fuerzas. Y le estoy explicando esto, hermano, porque a veces nosotros nos sentimos cansados, agotados, pero no acudimos a quien tenemos que acudir, como dice Isaías. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Si nosotros esperamos en nuestro Dios vivo y verdadero, entonces tenemos que pedirle a Él que renueve nuestras fuerzas. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12, mire lo que dice. Juan 16, 12. Dice así. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Por qué le está diciendo esto Jesús a los discípulos? Voy a leer el versículo número 9 para entender. Dice, de pecado por cuanto no creéis en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque estaban cansados, agotados, estaban débiles espiritualmente. Y es ahí donde tenemos que acudir nosotros al Señor. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Dice así. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo habla aquí de la debilidad humana. Habla que el hombre sin Dios es débil y frágil. Pero el hombre con Dios, el hombre que está con Dios, tiene fortalezas y puede romper cosas que el enemigo está poniendo. Esto, hermanos queridos, nos lleva que al hombre debe depender de Dios. El hombre y la mujer debe depender de Dios de una manera muy clara y eficaz. Vaya a la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Mire lo que dice. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segundo de Crónicas 20, 12. Dice así. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza
con qué enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Voy a volver a leer este pasaje, hermano. Dice, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El hombre tiene que buscar a Dios y depender de Dios para renovar sus fuerzas físicas, espirituales, materiales. Yo comparo esto siempre con la alimentación física que tenemos. Miren, hermanos, si usted no ha notado, si usted sale de mañana a su trabajo y no desayuna, usted va a encontrarse agotado a las 10, a las 12 del día. Si usted no desayuna, hay algunos que no acostumbran a desayunar, pero están débiles físicamente. Deje de desayunar un día, deje de almorzar un día, deje de merendar un día, no desayune, no almuerce y no meriende. ¿Sabe lo que le va a pasar? Usted va a comenzar a tener desequilibrio metabólico y orgánico en su ser. Usted va a tener deshidratación y usted no va a poder coordinar las cosas, no va a poder hacer las cosas porque está débil. Hablando solo de las cosas físicas, materiales en nuestro organismo. ¿Y qué decir de las cosas espirituales? Si usted no lee la Biblia, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no tiene una comunicación con Dios en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, va a estar usted afectado espiritualmente. Vamos al libro de los Salmos. El salmista, en el Salmo 127, mire lo que nos dice. Salmos 127, versículo número 1 y 2, dice así. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y el versículo 2 dice, por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el salmista? Si Jehová no es el centro de su vida, si Jehová no es el centro de su ser, si él no toma el control de todo lo que usted está realizando o pensando, en vano será lo que usted trate de hacer. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La debilidad del hombre nos hace pensar que sin Dios no hay esperanza. El libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23, mire lo que dice. Jeremías 10, 23. El profeta Jeremías nos habla de una manera especial. Jeremías 10, 23 dice así. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el orden de sus pasos. Vuelvo a leer este pasaje. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el orden su paso. ¿Está entendiendo? Que el hombre, por más que trate de hacer las cosas a su manera, sin Dios, no hay nada.
El libro de Juan, capítulo 3, versículo 27, nos dice lo siguiente. Juan, capítulo 3, versículo 27. Dice así. Respondiendo Juan, no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Voy a detenerme un ratito aquí en este versículo, en este pasaje, hermano. El hombre no va a recibir nada si no le pide a Dios, si no busca a Dios. Si bien es cierto, Dios tiene misericordia de la gente, que suple sus necesidades. Pero aquí hay un pasaje que me hace entender algo más allá. Que nada de lo que el hombre reciba es por sus propios méritos. Y aquí entra la parte interesante. En este versículo 27. Dice, respondió Juan. Permítame leer desde el versículo 26 para que usted entienda. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van con él. Y respondiendo Juan le dijo, no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. El hombre no va a recibir absolutamente nada, ni dones, ni bendiciones, si no viene de parte de Dios. Y el Señor dice en su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No reciben porque no piden bien, están pidiendo mal o no me están buscando. Y es ahí donde vamos a entender que la tensión va a fracasar en nuestras vidas porque vamos a estar tensionados. Mire, hermano, leía un meme que siempre envían por ahí memes y me hacía reír. ¿Por qué me hacía reír? Porque ponían ahí que era un decreto presidencial. Decía, este es el decreto del presidente Lazo. Es un meme, es un meme. El presidente Lazo, supuestamente el meme decía que ahora sí los hombres pueden tener 2 mujeres y también que pueden recibir el bono para compartir con las mujeres. Es un meme, ¿no? Es un meme. Pero hermano, parafraseando esta parte y haciendo que usted entienda, el hombre cuando no tiene a Dios, o el hombre cuando lo conoce a Dios pero se aleja de Dios, va a cometer esto y no le va a alcanzar el dinero y va a estar con tensión alta porque llega a fin de mes y tiene que compartir su sueldo con 2, con 4, con 6 o con 10 personas y no les va a alcanzar el sueldo, no le alcanza para pagar la luz, el agua, el teléfono, los libros de los niños, no le alcanza para nada. ¿Por qué no le alcanza? Porque realmente está en un problema de tensión por lo que está cometiendo. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que está conmigo, dice el Señor, el que está unido conmigo, el que hace mi voluntad, el que me obedece va a llevar mucho fruto, porque separado de mí, nada puede hacer. En segundo lugar, hermano, la promesa de fortaleza de parte de Dios la encontramos en Isaías. Vamos nuevamente al libro de Isaías capítulo 40. Aquí está una promesa de parte de Dios de darnos fortaleza. Isaías 40, 31, texto que utilizamos al inicio. Isaías 40, versículo 31, dice, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas
como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo le he explicado esto a ustedes. ¿Por qué el Señor hace la comparación del águila? ¿Por qué nos compara con el águila? El águila tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, escuche esto. El águila puede divisar su presa a miles de kilómetros. Tiene una vista única. Y lo mira a su presa, la planifica, la agarra y no la deja perder. Otra de las particularidades del águila es la siguiente. El águila, Dios le ha dado sabiduría a este animalito. El águila, usted no va a ver un águila en la lluvia. ¿Saben por qué? Porque él olfatea cuando va a llover y ya no vuela debajo de las nubes. Él vuela sobre las nubes. Es decir, el agua cae y él está arriba de las nubes. La otra particularidad del águila, que cuando el águila ya está envejeciendo, el águila se va a una montaña muy alta, a una cueva muy alta, y allí se mete y se entra en cuarentena y allí comienza a desplumarse. Se corta el pico, escuche esto, hermano. Se corta su pico, se saca las garras, se saca el plumaje, se queda completamente en cuero, sin garra, sin pluma y sin pico. Pero Dios viene y la renueva completamente. Le da un pico nuevo, le da garras nuevas y le da plumas nuevas. Por eso el salmista por eso el profeta Isaías hace una comparación y Dios dice: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caerán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, hermanos, la promesa de fortaleza de parte de Dios está en nosotros, en hacer la voluntad de Dios, en obedecer a Dios. Y cuando usted comience a obedecer a Dios, las alas comenzarán a volar. Usted comenzará a desplegar la bendición que Dios tiene para usted y para su familia. Un camino de vida, de fortaleza de parte de Dios. Un camino guiado por Dios. Una vida guiada por Dios. Como uno espera en Dios. Miren lo que dice el salmista. Salmos 27, 14. Salmos 27, 14. Dice así. Salmos 27, 14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Repito este pasaje. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El mismo salmista en el Salmo 62, versículo 10, dice lo siguiente. Salmo 62, 10, dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Repito este pasaje, hermano. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si Dios te bendice, si Dios te da, no pongas tu corazón allí. Piensa primero en Dios. Piensa en lo que Dios te ha dado y comparte. Si tienes con quién compartir, comparte. Y sobre todo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. La promesa de fortaleza
Como el siervo clama por el agua, así clama, oh Dios, el alma mía, dice David. Como el siervo clama por agua, así clama, oh Dios, el alma mía. Proverbios 8:34. Antes de Proverbios, permítame leer el Salmo 121:1. Salmo 121:1. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista se pregunta aquí: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es decir, si Dios está primero en su vida, si usted comienza, la dificultad que esté atravesando, la tensión que esté pasando, póngasela en las manos de Dios. Y Dios comenzará a orar de una manera que usted no se imagina. Proverbios 8:34. Proverbios 8:34. Dice así. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y guardando los postes de mi puerta. Permítame repetir este pasaje para que usted lo entienda. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y guardando los postes de mi puerta. Es decir, acercándose cada día a mí, buscándome cada día a mí, estando cada día conmigo. Dice Dios, bienaventurado el hombre y también la mujer que busca el rostro de Dios, aun cuando esté atravesando situaciones adversas, aun cuando vea que todo se oscurece, que Dios nos dé sabiduría. Proverbios 27:18. Proverbios 27, versículo 18. Dice así: ¿quién duda? ¿Quién cuida la higuera? Comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor recibirá honores. Repite este pasaje y entiéndalo, hermano. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor recibirá honores. ¿Cuáles son los intereses de nuestro Señor? El Señor le interesa que nosotros prediquemos su palabra, que mucha gente conozca su palabra a través de nosotros, que seamos evangelizadores en potencia, que podamos nosotros tener fortaleza espiritual. Miren, hermanos, para hacer célula, usted lo puede hacer invitando a amigos, vecinos al lado. Por supuesto que ahora con la cuestión de la pandemia, pero se puede tomar las precauciones. Se invite a 2 personas. En esta semana invita a 2, la próxima semana invita a 2 más. Se ponen su mascarilla y les comienza a compartir la palabra de Dios. Y usted está trabajando, está haciendo fortaleza y Dios le va a dar sabiduría y entendimiento para compartir la palabra de Dios. Aquí hay la parte interesante, como el Señor nos dice, que si esperamos en Él, si confiamos en Él, hay una fortaleza que Dios tiene en nuestra vida preparada para que nosotros podamos compartir. También hay poder espiritual. Da a los hombres valor para reprender al pecado. Muchas veces alguien está viendo que alguien está pecando y que alguien está haciendo algo malo, pero tiene temor de decir que no lo haga, no hagas esto. Tiene temor de poderle reprender a alguien que está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero Dios nos da poder espiritual, amados hermanos, para poder reprender este pecado. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8. Mateo 3:8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice así: producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Si usted está viendo, hermano, usted tiene poder espiritual, usted está viendo. Mire, voy a parafrasear esto.
voy a parafrasear esto. Y perdóneme, lo voy a hacer porque si yo no lo digo, el Señor me va a reclamar a mí. Satanás es tan astuto, pero tan astuto, que si engañó a Eva para que lo engañe a Adán, va a seguir engañando de la misma forma. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Le dice en primer lugar, no, lo que pasa es que Dios no quiere que sean iguales a usted, por eso es que no te dijo que no comas eso. No, cómelo nomás, que está sabroso, y vas a ver que lo mismo es ahora, hermano. Lo mismo. Satanás viene y le dice a usted, mira, no te alcanza el sueldo. No tienes por qué dar ofrenda, no tienes por qué dar diezmo, no lo hagas, no hagas, porque tú tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el teléfono, tienes que pagar la comida. No lo hagas, no lo hagas. No ofrende, no diezme. Es que estás ganando poco. Como estás ganando poco, no lo hagas. Mire, hermano, Satanás es astuto. Satanás es astuto y lo hace. En medio de todo esto, hermano, Dios quiere bendecirnos, pero nosotros no queremos ser bendecidos. Comience a separar sus ofrendas y sus diezmos. Aun cuando usted esté ganando poco, aun cuando, mire, yo no sé si a sus manos le llega $5 o $1. Dígame de eso, hermano. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted grande y poderosamente. Usted no se va a dar cuenta cuando Dios esté obrando, porque Dios es fiel. Y Dios es fiel en todos los aspectos. Permítame volver a repetir este pasaje. Proverbios, estamos en Proverbios 3, Proverbios 3:8. Dice lo siguiente: procurad pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, usted tiene el poder en sus labios, tiene el poder en su palabra, de decirle a las personas que no están haciendo, mira, estás robándole al Señor. No estás ofrendando, no estás diezmando, estás robando. Tiene el poder y la autoridad de usted de decirle. Porque si usted no lo dice, Dios le va a reclamar a usted. No es que entra poco dinero, que no nos alcanza. Hermano, ¿qué dice el Señor en Malaquías? Pruébame, solamente pruébame, nada más pruébame. Solamente pruébame a ver si yo no te abro las ventanas de los cielos y te derramo bendiciones hasta que sobre y abunde. Hasta que sobre y abunde. Cuando esperamos en Dios tenemos ese poder. Más poderoso y la fuerza física es lo que dice su palabra. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Más poderoso que la fuerza física. Y Zacarías 4:6. Antiguo Testamento. Zacarías, antes de Malaquías. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Dice así: entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice, no con ejército ni con espada, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, dice, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, usted a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, le va a dar fortaleza y poder para poder reprender lo que el enemigo está queriendo hacer con su vida. Jesús es el ejemplo supremo de esto, hermano. Y lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Jesús es el ejemplo del poder espiritual. Y usted me va a decir que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, hermanos, cuando Jesús se fue, dijo a los discípulos, les doy potestad, les doy poder. Lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer y muchas cosas más. Solamente si ustedes obedecen. Nada más. Lucas 4:14. Mire lo que dice el Señor. Lucas 4:14. Dice así: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos.
Jesús vino con el poder del Espíritu a Galilea. ¿Pero por qué razón? Porque Jesús siempre buscaba el rostro de su Padre, aun cuando estuvo atravesando situaciones difíciles. Usted recuerda cuando Jesús entró a los 40 días de ayuno y oración. No había comido, no había tomado agua. La tentación de Satanás fue hasta allí y le dijo, ¿sabes que si eres el Hijo de Dios verdaderamente, dile a Dios que esas piedras se conviertan en pan? Y se va a convertir en pan y te lo vas a comer. Pero la respuesta de Jesús fue clara. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, Padre Celestial. El poder espiritual, hermanos, acompaña al bautismo del Espíritu Santo. El poder espiritual capacita al hombre a hablar con autoridad. El hombre y la mujer de Dios que busca diariamente a Dios va a tener autoridad espiritual para poder hablar, aún con su pareja, aún con su cónyuge, aún con el vecino, va a tener poder y autoridad espiritual. Hechos 4:23. Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice así: al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron. Hechos 4:33. Hechos 4:33, perdón. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Repito este pasaje. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Si los apóstoles daban el testimonio de que Jesús había resucitado, de que estaba vivo, que estaba con ellos, si nosotros tenemos esa autorización, si nosotros tenemos esto, de que sabemos que Jesús vive, que vive para siempre y que vive en nuestros corazones, tenemos autoridad para decir: esto que estás haciendo está mal, esto que estás realizando está mal, cámbialo, rectifícalo, haz lo que Dios quiera que haga. Por último, hay una renovación espiritual en nuestras vidas, amados hermanos. No vamos a estar como al inicio, enfrentando tensiones por enfrentar tensiones. Si bien es cierto, cada uno tiene tensiones en su hogar, ya sea por el pago del agua, del teléfono, de la casa, del carro, qué sé yo. Vamos a tener muchas tensiones, pero confiamos en lo que dice su palabra. El Señor dice que Él da fuerza al débil, al cansado, al agotado. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Versículo, Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Mire lo que dice. Salmos 51, versículo 10. Dice así. Salmo 51, 10 dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Renueva, Señor, mi parte espiritual. Renuévame, Señor, a mí. Renueva mis pensamientos. Renueva, Señor, todo lo que está ocasionando tensión en mi vida. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice así. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, renueva mi mente. Señor, renueva todo lo que tiene que renovar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta a los Corintios,
capítulo 4, versículo 16. Dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y por último, Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. El apóstol Pablo dice así en Colosenses 3:10: y revestido del nuevo, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta es la vida nueva con Cristo. Si somos cristianos, hermanos, debemos aprender a renovarnos. Pero ¿cómo nos vamos a renovar, hermano? Nos vamos a renovar si buscamos el rostro de Dios, si esperamos en Él, si confiamos en Él. Miren, hermanos, hay algunos hermanos que no se han conectado el día de hoy. Solo Dios sabe por qué. Unos se están yendo a otra iglesia, se están yendo presencialmente, otros están por otro lado. Quizás unos no tienen internet. Pero, hermano, cuando uno desea, busca la forma, la manera de buscar el rostro de Dios. Que Dios bendiga sus vidas, hermano, y que Dios nos dé fortaleza. Que nos dé mucha fortaleza para romper las tensiones que están impidiendo agradarle a Él y hacer su soberana voluntad. Que Dios bendiga su vida. Amén y amén. Vamos a cantar unas 2 alabanzas más para darle los anuncios y luego darle